Vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos. En este tema, los objetivos que vamos a ver son: ¿qué son los ácidos nucleicos? Los nucleótidos, que son los componentes, las unidades que forman los ácidos nucleicos. Veremos un nucleótido en detalle, la importancia de las bases nitrogenadas, las reglas de Chargaff, tipos de ácidos nucleicos y cómo se unen los nucleótidos. Muy bien, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son macromoléculas formadas por la unión de unidades sencillas llamadas nucleótidos. Su importancia radica en que almacenan y transmiten la información genética de los organismos. Si miramos una molécula de ácido nucleico, veremos que está formada por la unión de un nucleótido más otro nucleótido, como vemos en pantalla. Así muchas veces. Esto sería el ácido nucleico. Veamos ahora qué es un nucleótido, es decir, la unidad que forma el ácido nucleico. Estas unidades, pequeñas unidades, cuya unión, como acabamos de decir, forman el ácido nucleico. Los nucleótidos. Puede haber de miles a millones en el ácido nucleico, según las especies. Está formado por tres subunidades. Es decir, puede haber entre miles y millones de nucleótidos formando el ácido nucleico, según las especies. Está formado por tres subunidades que vemos en pantalla. El naranja a la izquierda, el grupo fosfato. En medio, el azúcar o pentosa. Y a la derecha, la base nitrogenada. Si yo cogiera esta molécula que vemos a la izquierda en grande y la uniera muchas veces, como se ve a la izquierda, sería un ácido nucleico. Es lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior, pero ya con una estructura molecular mucho más clara. Vamos ahora a ver el nucleótido en detalle. Vemos el grupo fosfato. El grupo fosfato le da el carácter ácido al ácido nucleico. ¿Por qué le da este carácter ácido? Cuando hablamos de ácido nucleico, decimos que es ácido gracias al grupo fosfato. ¿Por qué? Porque el grupo fosfato viene del ácido fosfórico. De ahí que se hable de los ácidos nucleicos como ácidos. El grupo fosfato también participa en la unión de un nucleótido con otro. En el medio de azul tenemos a la pentosa. Es un azúcar formado por 5 átomos de carbono, ya lo veremos, y que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, en función de la composición que tenga el carbono 2. Ahí vemos los carbonos. Es importante el carbono 3 porque es el punto de unión entre un nucleótido y otro con el grupo fosfato. Lo veremos más adelante. Y el carbono 2. El carbono 2 es fundamental porque en función de su composición, como hemos dicho, tenemos o ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Si en el carbono 2 se desprende un hidrógeno, hablaremos de desoxirribosa. En cambio, si tiene un grupo hidroxilo abajo, hablaremos de ribosa. Es fácil acordarse porque si al grupo hidroxilo le quitamos el oxígeno, se convierte en una desoxirribosa. Miremos que desoxi significa sin oxígeno, de modo que es fácil acordarse. Bien, la última parte que tenemos es la base nitrogenada, que tiene como característica que siempre tiene un nitrógeno en su composición. Hay cuatro: la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Las se suelen representar por las letras mayúsculas iniciales, una A, una G, una T y una C. Las dos primeras se llaman bases nitrogenadas púricas, es decir, con dos anillos. Las dos últimas son pirimidínicas, es decir, tienen un solo anillo. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de las bases nitrogenadas? Aquí vemos la figura de un cromosoma. En su interior se encuentra una hélice de ADN. Ese fragmento de ADN que vemos ahí, el cual lo vemos con esta estructura. Lo,
Este fragmento tiene una influencia genética, por lo cual lo llamaremos gen. Un gen. Un gen es un fragmento de DNA que determina un carácter. Por ejemplo, el color de los ojos. Podemos colocar un ejemplo con el color de los ojos. Es simplificado porque en realidad en los ojos suele ser mucho más complejo. Intervienen más genes. Por lo tanto, un fragmento de DNA que determina un carácter es un gen. Entonces, siguiendo con la importancia de las bases nitrogenadas dentro de los ácidos nucleicos. Mientras que el grupo fosfato y el azúcar siempre se mantienen constantes, nucleótido a nucleótido, las bases nitrogenadas A, G, C y T se van cambiando. El orden de esa secuencia de bases nitrogenadas determinará el carácter final, que el carácter final sea uno u otro. Vamos con un ejemplo. Vemos que el fosfato y la pentosa siempre se mantienen iguales a lo largo de todo el recorrido del ácido nucleico. Sin embargo, veíamos antes una BN de base nitrogenada y hemos puesto un caso con bases nitrogenadas concretas. Aquí vemos adenina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, timina. Esa ordenación de bases nitrogenadas que hemos dicho antes que determinaría el color de los ojos, podemos decir que en ese orden producirá un color de ojos azul. Imaginemos que ahora coge el mismo fragmento de cromosomas, pero en otro individuo. Lo vemos aquí a la derecha. Hemos cambiado la ordenación de las bases a adenina, citosina, adenina, guanina, citosina, timina. Hemos cambiado una adenina por una citosina. En la siguiente, una citosina por una adenina. Más abajo, una timina por una guanina. Y después, una adenina por una citosina. Este nuevo orden ya no va a ser color de los ojos azul, ahora será color de los ojos marrón. Este es un caso ficticio, solamente es un ejemplo. Reglas de Chargaff. Fue un químico austriaco que emigró a Estados Unidos durante la era nazi. Postuló unas reglas muy importantes que ayudaron a Watson y a Crick a descubrir la estructura del ADN. ¿Cuáles son estas tres reglas? Bueno, primero, la cantidad de adenina y timina es la misma dentro de la cadena de doble hélice del ADN. Y la cantidad de citosina y guanina también es la misma. Es decir, hay la misma cantidad de adenina y de timina y la misma cantidad de citosina y de guanina. Luego, la suma de adenina más guanina es igual a la suma de citosina más timina. Es decir, la suma de bases púricas es igual a la suma de bases pirimidínicas. Y por último, la suma de adenina más timina no es necesariamente igual a la suma de citosina más guanina. Con esto, podemos concluir que Chargaff determinó las uniones entre bases nitrogenadas dentro de la doble hélice de DNA. Estas siempre se dan entre una adenina y una timina y entre una citosina y una guanina. Acá lo tenemos representado. La A se une con la T y la C con la G, o puede ser a la inversa, da igual el orden. Veamos esto representado en el diagrama que hemos estado viendo a lo largo de todo el tema. Acá vemos una de las dos cadenas de ADN, el 5' y el 3' ya lo explicaremos. Pero bueno, podemos imaginar que el 5' hace referencia al carbono que queda libre, sin ninguna unión en la parte superior, y el carbono que queda libre en la parte de abajo es el 3'. Por eso se pone 5' y 3'. En el otro lado tenemos la otra cadena de ADN para construir la doble hélice. Ya explicaremos por qué se sitúa de forma invertida. Lo que interesa ahora es que miremos los enlaces que hay en el interior de la doble hélice. Vemos que siempre se une una adenina con una timina y una citosina con una guanina. Miremos también que es simbolizado el enlace entre la adenina y la timina con dos rayitas y de la citosina y la guanina con tres rayitas. Esto es porque entre la adenina y la timina hay dos enlaces hidrógeno y entre la citosina y la guanina hay tres enlaces hidrógeno. Bien, los tipos de ácidos nucleicos que hay. A la izquierda tenemos el DNA, ácido desoxirribonucleico, o ADN en castellano.
Está formado por dos cadenas de nucleótidos, en los que las bases nitrogenadas son AT y CG. A la derecha tenemos el ARN, ácido ribonucleico, formado por una cadena en los que las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, a diferencia del ADN que tiene timina, el ARN tiene uracilo, y luego la citosina y la guanina. Miremos que el ARN tiene solo una cadena, mientras que el ADN tiene dos cadenas. El ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Muy bien, ¿cómo se unen los nucleótidos? Hasta ahora hemos representado la unión de los nucleótidos de esta forma. Lo vemos a la izquierda, el grupo fosfato, el azúcar. Faltaría representar la base nitrogenada, la base nitrogenada. Para que veamos la parte más importante de la unión de los nucleótidos, hemos ampliado esta fórmula para que podamos ver bien la fórmula química de este enlace que se va a producir entre dos nucleótidos. El grupo fosfato, que lo hemos ampliado en la parte inferior, la fórmula real es mucho más grande. Acordemos que el grupo fosfato proviene del ácido fosfórico, H3PO4. Muy bien, destacamos también el carbono 3', que ya dijimos en su momento que era importante porque intervenía en la unión de dos nucleótidos. El carbono 3' tiene abajo un grupo OH. Estas líneas verdes significan que ahí va a producirse el enlace entre un nucleótido y otro nucleótido, entre el carbono 3' y el grupo fosfato. Vamos a verlo en detalle. Vemos cómo queda unido el carbono 3' con el grupo fosfato de abajo, pero en esta reacción se desprende hidrógeno del grupo H que hay en el grupo fosfato y por otro lado es el OH de ahí, es decir, se desprende agua. Todo esto se hace mediante un enlace fosfodiestro.